Muy bien, ingeniero, yo creo que ya podemos empezar. Muy buenas noches a todos. Gracias por estar aquí presentes. Vamos a dar inicio a la charla de mantenimiento e inspección de taladros de perforación. Como ponente tenemos al ingeniero Jorge García. Él es un profesional en ingeniería industrial en el área de mantenimiento mecánico con más de 21 años de experiencia en la industria del petróleo y el gas. Y se especializa en perforación de pozos y mantenimiento de equipos de perforación. Él tiene una amplia experiencia como especialista de perforación de pozos y trabajos de reacondicionamiento tanto en 3RP, Maha Energy y Intamate Energy. También tiene una amplia experiencia trabajando en PDVSA. Y bueno, estamos muy agradecidos de tenerlo aquí y podemos dar inicio a la charla. Ok, bueno, primero que todo, agradecido contigo, Daniela, agradecido con la institución que representas. Para mí, definitivamente es un honor, ¿no? Este espacio, sobre todo por la interacción, ¿no? Recuerdo que en algún momento te comenté que en mi época este tipo de charlas generalmente se hacían presenciales, no es que sea tan viejo, ¿no? Pero estamos hablando del año 98, año 99, se hacían presenciales y disfruté mucho en la ULA Mérida, allá, perdón, en el Tulio Febres Cordero, si más no recuerdo, se hacían los congresos de Ingeniería Industrial e Ingeniería Mecánica, patrocinados por la Universidad de los Andes, ¿no? Hoy en día, con el avance de la tecnología, con un solo clic nos podemos estar conectados, ¿no? Desde diferentes puntos de la geografía, tanto de Venezuela como a nivel de Latinoamérica. Y lo digo porque, bueno, desde hace algún tiempo vivo fuera del país, fuera de mi tierra, fuera de Venezuela. En este caso, las puertas estuvieron abiertas para acá, para estar aquí en Brasil. Y este tipo de actividades a mí me llama bastante la atención porque ya que ustedes, de alguna manera u otra, ustedes en algún futuro no muy lejano, tomarán las riendas de las actividades económicas de empresas privadas, empresas estatales, organismos del Estado, en fin, y bueno, serán esa generación que debe comandar el país en diversos puntos de vista. Así que agradecido con ustedes, para mí es un honor estar acá, lo digo nuevamente, sin ningún tipo de, de restricciones y bueno, en el caso de la charla que nos compete voy a desconectar un poco la cámara porque mi internet no es tan avanzado y proyectar. ¿Logran ver, la presentación? Sí se ve, perfecto. Ok. Bueno, sin más preámbulos, acá nos trae una charla que va a ser bastante introductoria. Este es un tema muy, pero muy amplio, como lo son fundamentos de inspección de taladros de perforación y taladros de workover. Primeramente, ustedes, la gran mayoría, imagino, Daniela, que de los participantes son estudiantes de geología o geólogos, ¿no? No sé si me equivoco. Sí, así es, la mayoría estudiamos ingeniería geológica. Perfecto. La única forma de poder extraer hidrocarburos es perforando un pozo. ¿Ok? Esa comunicación que existe a nivel estructural, a nivel geológico, entre un yacimiento y la superficie, se logra comunicar con la perforación de un pozo. Pero para que ese pozo sea perforado se necesita un equipo de ciertas características dependiendo la profundidad donde está el yacimiento, dependiendo la estructura geológica que vayamos a atravesar. Se necesitan hombres a nivel de ingeniería, no solamente desde el punto de vista de software de simulaciones, no solamente desde el punto de vista del conocimiento de la roca, características petrofísicas de la roca, no solamente características geológicas de la misma, no solamente ingeniería de perforación, sino se necesita la herramienta que nos va a permitir conducir
desde superficie hasta la profundidad estimada, donde esté el reservatorio, donde esté el yacimiento, necesitamos que esa herramienta, que es un taladro de perforación, esté en óptimas condiciones. Si el taladro de perforación está en óptimas condiciones, nosotros podemos garantir o podemos ser garantes de que parte de nuestra planificación puede estar enmarcada dentro de un rendimiento aceptable, como también dentro de un rendimiento económico, porque al fin de cuentas la extracción de hidrocarburos es un negocio, ¿no? Y como todo negocio al fin, pues los indicadores económicos y los indicadores de rendimiento están a la par del día, y los ingenieros o los proyectos en donde involucren los ingenieros de perforación, los ingenieros de wellcover, ingenieros de mantenimiento, ingenieros de reservatorio, ingenieros geológicos, donde los involucren, al fin y al cabo se miden por producción, que en este caso es dinero, y se mide por tiempo, que en este caso también representa dinero. Entonces, esa herramienta, que es el taladro de perforación, pues tiene que estar en óptimas condiciones. Y para estar en óptimas condiciones hay que cumplir una serie de normativas, hay que cumplir una serie de procedimientos, hay que cumplir o estar a la orden de una serie de, en este caso, de normas que debemos cumplir o debemos tomar en cuenta para que el equipo funcione en óptimas condiciones. ¿Ok? No sé si voy muy rápido, y si es así, por favor, tengo la mala costumbre, ¿no? Viví toda la vida en el oriente del país, y en el oriente del país se habla un poquito rápido, así que si así voy, por favor me lo hacen saber. Okay, entonces he preparado la distribución de los slides en cuanto a la siguiente forma, ¿no? Una pequeña introducción. Vamos a hablar de lo que es el mantenimiento, parte fundamental para el éxito de cualquier operación de perforación o de wellcover, el mantenimiento del equipo. ¿Qué es el mantenimiento? ¿Cuál es el propósito realmente de realizar las labores de mantenimiento en un taladro de perforación o wellcover? ¿Cuáles son los tipos de mantenimiento que existen? Un diagrama de decisiones en caso de algún tipo de falla, que es un diagrama muy general. Un diagrama de flujo para lo que es el mantenimiento, pero con la particularidad de que este diagrama de flujo fue extraído del Manual de Procedimientos Operacionales y Mantenimiento de Taladros de Petróleos de Venezuela. Quise reseñarlo porque el Manual de Mantenimiento de Petróleos de Venezuela, para mí, es uno de los más completos que existen, amén de que Petróleos de Venezuela adicionó un tipo de mantenimiento por encima de la costumbre a nivel mundial o de los manuales a nivel mundial, y ese tipo de mantenimiento pues se caracteriza de forma diferente, ¿no? He revisado o he tenido la oportunidad, ¿no?, de trabajar en diferentes países, y he revisado los manuales de mantenimiento operacional de taladros de perforación de algunas estatales petroleras, y realmente el de Petróleos de Venezuela está bastante completo, independientemente de que Petróleos de Venezuela hoy por hoy atraviese por una situación que no es tan agradable, ¿no? No voy a entrar en temas políticos, sino haciendo referencia a la situación por donde está pasando la estatal petrolera de nuestro país. Hablar sobre lo que son taladros de perforación, generalmente en algunas literaturas lo van a encontrar como Rotary Drill Rig. Hablar sobre ya el tema de inspección. La inspección va de la mano con el mantenimiento, no son divorciados. Para donde va el mantenimiento tiene que ir la inspección, y para donde va la inspección tiene que ir el mantenimiento. Siempre juegan engranados, siempre están ahí como un engranaje perfecto. Las distintas normas a nivel internacional que se utilizan para hacer las pruebas de inspección, los distintos tipos de pruebas de inspección. Muy importante establecer el criterio con que se hace la inspección de algún equipo, el tipo de frecuencia que voy a hacer la inspección en ese equipo, las normas API, que son las normas que a nivel mundial rigen o recomiendan a las distintas operadoras estatales o las distintas operadoras privadas para poder
operar correctamente. Hablamos que API es American Petroleum Institute, es el organismo que generalmente lleva la batuta en sacar normativas, sacar procedimientos operacionales y recomendar de cómo deben hacerse estos mismos. Y cuáles son realmente los equipos que de alguna manera u otra se necesitan inspeccionar y cuáles son las normativas. En este caso voy a hablar de las normativas API, que se necesita estar en línea con estas normativas para que el equipo sea implementado de manera correcta. Y por último, no menos importante, la certificación y las recomendaciones a la hora de entrar en este mundo, que vuelvo a repetir, es un mundo bastante amplio y es un mundo bastante, si se quiere, bastante laborioso, pero también es la parte de mantenimiento generalmente se torna bastante, por llamarlo así, que no se toma mucho en cuenta, ya que el mantenimiento no es cómodo para nadie, ¿no? El mantenimiento generalmente representa una inversión de tiempo y que esa inversión de tiempo generalmente es un tiempo muerto, es un tiempo que no se factura. Entonces, algunas empresas, sus políticas de mantenimiento no son las más idóneas a pesar de que cumplen con las normativas internacionales, las normativas regionales, las normativas nacionales en cuanto a cómo debe realizarse alguna actividad específica. Cuando se trata de dinero, generalmente se obvian algunos pasos y algunos procedimientos que desencadenan generalmente en tiempos perdidos y pueden desencadenar en la pérdida de algún activo, en la pérdida en este caso también de algún ser humano, que sería más problemático aún, ¿ok? Esta presentación yo se la hice llegar a Daniela, por cuestión de tiempo voy a tratar de ir avanzando, ¿no? Un poco no parándome en muchos detalles, ya que justamente por cuestiones de tiempo debemos abarcar toda la planificación y ellas se las puedes compartir libremente. De todas maneras, también están en mi blog en LinkedIn, está un post que publiqué sobre lo que es el mantenimiento e inspección de equipos de perforación y equipos de well cover. El mantenimiento no es otra cosa que reparar, inspeccionar y certificar taladros de perforación o recondicionamiento que estos cumplan con el programa de seguridad del pozo y que eficientemente nos puedan llegar a mejorar el performance o a mejorar los indicadores de gestión dentro de un proyecto de perforación corto, mediano o largo plazo. Definitivamente el objetivo de realizar un mantenimiento o realizar cualquier tipo de mantenimiento en una plataforma de perforación o en una plataforma de well cover es evitar o prevenir las no conformidades, prevenir accidentes, mitigar los riesgos, incrementar la vida útil del equipo y también incrementar la fidelidad del equipo a la hora de este equipo colocarle o exigirle la mayor carga posible de operación. Otra de las causas también del mantenimiento es evitar las fallas, pero sobre todo crear un ambiente de trabajo confiable con la menor cantidad de riesgo posible, en concordancia con la legislación del país o en concordancia con las normativas o políticas internas de la organización donde se esté realizando la actividad. ¿Me explico? Petróleos de Venezuela tiene sus manuales de operación de mantenimiento y todo aquel que trabaje o todo aquel que esté inmerso en una actividad de perforación, en este caso en un taladro de perforación o en este caso en un taladro de well cover, debe regirse por las normativas internas de Petróleos de Venezuela, así como también debe regirse por las normativas internas nacionales, entre ellos entra la norma COVENIN, un organismo que también regula las actividades petroleras es el Ministerio del Petróleo, y así como también algunas normativas internacionales. ¿Okay? Como ya les nombré, la American Petroleum Institute se encarga de dar o de actualizar anualmente algunas normativas en cuanto a la actividad dentro del óleo, dentro del petróleo y el gas, o dentro de una de sus aristas como es la perforación y la rehabilitación de pozos. Ahora bien,
la epistemología del mantenimiento. Epistemológicamente hablando, el mantenimiento comenzó a dar sus primeras luces o sus primeros pininos durante la Revolución Industrial, cuando algunas máquinas entraron en obsolescencia, entraron en una recurrencia de fallas, había mucha accidentabilidad en cuanto a los operarios de estas maquinarias, y para los dueños de empresas, los dueños de, en este caso, de las industrias, comenzaron a ver una baja en la producción, y esta baja en la producción pues una pérdida de rentabilidad económica, y se vieron forzados a crear manuales de mantenimiento o manuales de manutención de estas máquinas para abordar el problema y no bajar en la producción. Ya en el siglo XX, por la emergencia de producción en masa, la electrificación de las industrias, así como también para poder satisfacer la demanda de producción a nivel mundial, ya se fueron creando o se fue tomando más en serio, se fue tomando más en cuenta el medir el proceso de rendimiento de las maquinarias, y se comenzaron a hablar o se comenzó ya a aparecer en algunas literaturas o en algunos manuales de procedimiento el mantenimiento preventivo y el mantenimiento correctivo. Entonces entramos en una pequeña definición para estar claros o estar más empapados o saber la definición de qué es mantenimiento. Solamente es prevenir y corregir fallas. ¿Okay? Podemos tomar como esa primera idea, prevenir y corregir fallas, cuantificar o evaluar las condiciones de los equipos, preservar y optimizar la vida útil de los equipos en un tiempo determinado, en un ciclo determinado, llámese ese ciclo a corto, mediano o largo plazo. Y no menos importante, y por lo cual nos miden, que es el costo de ingeniería. En este caso, el costo de ingeniería de mantenimiento. Realmente, ¿cuál es entonces el propósito de hacer un mantenimiento preventivo, hacer un mantenimiento correctivo en un equipo o en una maquinaria, o en este caso en un taladro de perforación? Bueno, incrementar la vida útil del equipo, la fiabilidad del equipo, el performance o el rendimiento del equipo. Reducir los costos, definitivamente a reducir los costos inoperativos. ¿A qué llamamos costos inoperativos? Llamamos a la pérdida de tiempo o costos no productivos que van inmersos dentro de una actividad que no están planificados. ¿Me explico? Se tiene planificado realizar una actividad X o realizar la perforación de un pozo en 20 días. Esa es la planificación. El pozo terminó en 25 días, 5 días de diferencia entre lo que es la planificación real y lo que es el desenvolvimiento real del pozo. Dentro de esos 5 días, seguramente hay un tiempo no productivo. Y ese tiempo no productivo generalmente aumenta el presupuesto del proyecto, y si aumenta el presupuesto del proyecto, entonces nos estamos saliendo tal vez de un plan de inversión que después requiere algún tipo de explicaciones o justificaciones del por qué planificaste en un tiempo determinado y por qué lo hiciste en otro tiempo. Entonces, reducción de costos es totalmente importante a la hora de efectuar un buen plan de mantenimiento, a la hora de efectuar una buena propuesta de mantenimiento, o a la hora de hacer un plan de mantenimiento de cualquier equipo. Suministrar, en este caso, el soporte de ingeniería al departamento de ingeniería para nuevos proyectos, nuevas máquinas, facilitar que estos nuevos proyectos sean mucho más viables con las especificaciones técnicas de las máquinas, con cómo el tipo de operario que en cualquier herramienta o en cualquier máquina, en el equipo, cómo debe operarlo, la funcionalidad que tiene que tener este operador, las especificaciones técnicas, con qué temperatura trabaja, cuál es el torque que soporta, cuál es la carga que soporta este equipo para poder funcionar. Son una de las causas o es uno de los propósitos de por qué realizar un mantenimiento en un sistema productivo. Ok, les hablé al principio que existían dos tipos de mantenimiento. Eso fue
Eso fue lo que generalmente, en este caso, se vio desde la primera aparición de lo que son los sistemas o planes de mantenimiento a nivel mundial, que tenemos el mantenimiento preventivo. El mantenimiento preventivo se divide en dos tipos de mantenimiento, sistemático y condicional. El mantenimiento correctivo ya sucede cuando ya existe la falla del equipo, y se está hablando desde hace 20, 30 años para acá del mantenimiento predictivo. El mantenimiento predictivo absorbe el mantenimiento preventivo ya con ayuda de algunas estadísticas donde se miden ciertos tópicos esenciales para poder determinar o predecir exactamente el tiempo en que un equipo puede fallar. Y si yo hago una buena predicción según la data que vengo desde tiempo utilizando, colocando la recurrencia de fallas, el sistema de engranaje, cómo debo colocar la grasa al equipo, cómo es el sonido de la máquina cuando está trabajando, cuál es la temperatura a la cual está sometida, cuál es el tipo de acero con que fue fabricada la herramienta. Si voy midiendo todos estos aristas y algún programa de simulación preparado para eso, yo puedo predecir generalmente cuándo puede fallar un equipo, y antes de que falle, que me genere algún tiempo improductivo o que me ponga en riesgo la actividad que estoy realizando, entonces puedo parar la operación, hacer el cambio de pieza, la sustitución de pieza o el mantenimiento de pieza y continuar con la operación. Generalmente el mantenimiento predictivo no genera costo alguno por encima del costo planificado. ¿Okay? Para continuar, entonces tenemos un árbol de decisiones que generalmente es un árbol de decisiones generalizado, ¿okay? Muy general, en donde en la figura que tengo acá dice que el equipo está funcionando, ¿okay? Tenemos el equipo funcionando y ocurrió la falla en algún momento determinado. Si ocurre la falla y esa falla es imprevista, pues como le había mencionado anteriormente, estaríamos en presencia de lo que es reparar el equipo y estaríamos en presencia de un tipo de mantenimiento en específico, el mantenimiento correctivo. Ese mantenimiento correctivo puede ser provisional, una reparación provisional o una reparación definitiva del equipo. Si la falla es prevista y yo la tengo que puede fallar en un periodo de tiempo determinado de un año, ya cuando se cumplen años y estoy en un tiempo horizontal, o sea, cuando hablo de tiempo horizontal, hablo de un tiempo en el cual el equipo no está funcionando, estoy en presencia entonces de hacer un mantenimiento preventivo. Pero si ese mantenimiento preventivo yo tengo o sencillamente se tiene un seguimiento o una supervisión mucho más amplia o una supervisión mucho más exhaustiva de cómo funciona el equipo, podríamos estar en presencia de un mantenimiento de tipo predictivo que no me va a ocasionar, vuelvo a repetir, la ventaja de esta filosofía de manutención es que generalmente no ocasiona tiempos no productivos y no ocasiona tiempos muertos que vayan a poner en riesgo la actividad que estoy realizando o que vayan a aumentar el tiempo de la actividad que esté realizando. Como les hablé, un diagrama de flujo de mantenimiento de Petróleos de Venezuela, vuelvo a repetirlo, el manual de procedimientos operacionales de Petróleos de Venezuela, en su capítulo de mantenimiento de taladros y equipos, es uno de los mejores en los cuales he podido observar. Sin embargo, hay una diferencia entre el manual de mantenimiento de Petróleos de Venezuela y otros manuales de otras operadoras, es que PDVSA incluye un mantenimiento tipo 5. ¿Qué es el mantenimiento tipo 5? Bueno, ya lo vamos a ir explicando paso a paso, el mantenimiento nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4 y nivel 5. Pero en resumidas cuentas acá, para esta lámina, el mantenimiento tipo 5 es la restitución física total del equipo, mejoras e incorporación de nuevas tecnologías que hacen
que el mantenimiento tipo 4, que generalmente es un overhauling, que generalmente es una reparación exhaustiva, sea sustituido. Esto no lo van a encontrar en los manuales para el que pueda revisar el manual de ingeniería mecánica del Maintenance o los manuales de procedimientos operacionales de algunas operadoras privadas. Van a encontrarles hasta mantenimiento tipo 4, porque este es muy propio de Petróleos de Venezuela. Pero me parece interesante traerlo a colación, primero porque la charla es en base a que la gran mayoría de los que estamos aquí somos venezolanos y que, bueno, de alguna manera u otra podemos tener relación en algún futuro o ya tenemos relación con este tipo de documentos, ¿ok? Taladro de perforación rotatorio, así generalmente lo van a encontrar en la gran mayoría de las literaturas, Rotary Drilling Rig. Tenemos diversos tipos de taladros o diversos tipos de plataformas de perforación igual cover. Esas dependen generalmente de la generación de poder o los motores eléctricos o los motores generadores de poder que pueda tener el equipo. También podemos encontrar de acorde a la capacidad de carga que ésta pueda soportar durante la perforación de un pozo. También depende de la tubería que yo voy a utilizar. Podemos dividir un taladro de perforación dependiendo de la capacidad. Generalmente ustedes van a encontrar, decir, mira, ese es un taladro de perforación de 1500 HP. Es un taladro que soporta una carga de 1500 caballos de potencia. Ese es un taladro de perforación de 700 HP. Es un taladro que soporta 700 caballos de potencia de carga. Así que lo podemos medir por la capacidad de carga que ésta pueda soportar, por la capacidad o por el tipo de tubería que se pueda usar, tubería de perforación de 5 pulgadas, tubería de perforación de 4,5, tubería de perforación de 6,1, tubería de perforación de 6 pulgadas. También el sistema de método de rotación que el cual tenga el taladro, también podríamos agregar que podemos diferenciar los diferentes tipos de taladro con el sistema hidráulico que pueda tener el equipo. Y no menos importante, la composición o cómo está compuesto el sistema de rotación, llámese el sistema o el sistema de subestructura, ¿ok? Llámese mástil, llámese torre, llámese en español, una de las herramientas fundamentales para perforar un pozo es malacate, en inglés lo van a encontrar como drywalls, aquí en Brasil lo llaman catarina. Okay, pero es uno de los sistemas por los cuales podemos definir los diferentes tipos de taladro. Y no menos importante, los componentes. ¿Cuáles son los componentes de un taladro de perforación o wall cover? Bueno, son 6. Independientemente que el taladro de perforación sea en tierra, el taladro de perforación sea costa afuera o en mar, son 6 los componentes de un taladro de perforación. El sistema generador de potencia, el sistema de levantamiento, rotación, circulación, sistema de seguridad y prevención de equipos en superficie. Y desde hace un tiempo para acá, estamos hablando de hace 10, 15 años para acá, se está tomando muy en cuenta el sistema de monitoramiento de parámetros en tiempo real. ¿Okay? Y fue incluido por la American Petroleum Institute como uno del último de los sistemas en los cuales debemos definir los componentes de un equipo de perforación o well cover. En esta siguiente lámina quise traerle para tener una pequeña diferencia, ¿no?, de cómo están distribuidos los taladros de perforación. Taladros de perforación en tierra, onshore, o taladros de perforación en mar, offshore. ¿Ok? Generalmente los taladros de perforación en tierra se componen con convencionales, autotransportables o taladros de perforación bagger o hidráulicos también, como se le conoce en algunos casos. Mientras que los taladros de perforación offshore se conocen como taladros fijos o taladros flotantes, plataformas fijas o plataformas flotantes. ¿Okay? Voy a irme directamente a la siguiente lámina para que más o menos tengamos una idea. Estos son los tipos de taladro de perforación offshore. De ellos se subdividen también. Estos son los 4 principales, pero de ellos también se subdividen otros. El bagger, que generalmente puede perforar metiendo el lecho marino, más o menos alrededor de los 6,000 metros, estaríamos hablando de 18,000 pies. El jack-up, que, disculpen,
el jack-up, que generalmente puede perforar alrededor de 9.000 metros metiendo el lecho marino. La semisumergible, que ya son plataformas bastante complejas y grandes, no solamente en su estructura, sino en mantener el equilibrio, ¿okay? En el mar, que generalmente pueden perforar una profundidad mayoritariamente a los 10.000 pies, estaríamos hablando de 40.000 pies, pozos realmente profundos. Y el último, que es el drilling ship, que también puede perforar alrededor de los 10.000 metros, que estaríamos hablando ya de 10.000, 12.000 metros, que estaríamos hablando ya de 46.000 pies. Son un poco más complejos. La composición o los componentes de estos tipos de taladro offshore siguen siendo los mismos, sin embargo tienen otros adicionales, otros equipos, herramientas adicionales para que los diferencian de los taladros tierra. ¿Okay? Los taladros tierra, aquí quise traer una pequeña imagen, ¿no? Son taladros convencionales, que son taladros de tipo telescópico, que es la gran mayoría, a su izquierda, en donde está la bandera de Venezuela, a su izquierda son taladros de tipo telescópico. Esa torre que ven ahí generalmente se llama así, torre de perforación. El segundo, desde el taladro convencional, pasamos al taladro hidráulico. Son taladros donde generalmente no tiene una torre de perforación y todos sus componentes son hidráulicos y no mecánicos como el anterior. ¿Okay? En ellos también podemos encontrar taladros de 2000 HP, 2500 HP, igual que los taladros convencionales, lo único que el sistema de funcionamiento es hidráulico. Se necesita también una mano de obra calificada para trabajar en este tipo de equipos, así como también en el equipo convencional. Y el último, no menos importante, son para perforaciones de pozos un poco más someras, que generalmente se utiliza o se llaman taladros de perforación autotransportables. La gran mayoría de los equipos de well cover utiliza este tipo de equipos también. Ahora quería mostrarles acá un slide para poder entender lo que es la filosofía de mantenimiento, lo que es la filosofía de inspección y cómo se engranan entre ellos. Tenemos drilling companies y tenemos 3: operadoras petroleras, drilling contractors y well service companies. Generalmente las operadoras petroleras se dividen en estatales y operadoras petroleras privadas. Las operadoras petroleras estatales, en el caso en Venezuela sería Petróleos de Venezuela, no existen operadoras petroleras privadas, ya que Petróleos de Venezuela es el dueño del subsuelo. No existen operadoras petroleras privadas, tal vez concesiones que se puedan dar para trabajar. Sin embargo, tanto las estatales petroleras como las privadas pueden alquilar un equipo de perforación para hacer los trabajos de perforación de pozos. Pueden alquilar equipos de well cover para hacer trabajos de reacondicionamiento de pozos. Es ahí donde entran en juego los drilling contractors. Son compañías especializadas en la fabricación de equipos, en la fabricación de taladros, plataformas costa afuera. Por ejemplo, voy a hablar de una muy famosa que siempre estuvo en Venezuela, Herman Spence, que era una compañía norteamericana, especialistas en la fabricación y especialistas en el servicio de taladros de perforación, así como Santa Fe Drilling, así como San Antonio International. Luego llegó la gente de Great Walls, que son equipos asiáticos. También estaba la gente de Petrex, que son los dueños de esta patente. Okay, los dueños de la patente de taladros hidráulicos, la gente de Petrex o Drillmex, son compañías italianas. A nivel de costa afuera tenemos a Transocean, ¿no? Que es una de las más fuertes, Sion Drilling, que es otra de las compañías que prestan servicio de alquilar taladros. Y por último tenemos la Well Service Company. La Well Service Company, aquí coloqué 4 por factor de slide, por factor en este caso sí, de slide como tal, pero son alrededor de 12 categorías, ¿ok? Pero las más importantes podríamos llamarla Well Service Company de Well Control, Waterline, Directional y Rig Move.
las compañías que hacen inspección de equipos o inspección a los taladros de perforación son compañías de well service, son compañías de servicios a pozos, que le hacen servicio a taladros de perforación, que generalmente son los dueños, los drilling contractors, pero que son contratados a su vez por las operadoras de perforación, en este caso las estatales. En Venezuela estaríamos hablando de que Petróleos de Venezuela, un ejemplo para que se entienda mejor, Petróleos de Venezuela es la matriz, la operadora estatal, contrata a la gente de Helmerich Paints, HP, las contrata para hacer perforación medianamente profundas y quiere hacer una inspección a los equipos de Helmerich Paints, pues se va a las compañías de Well Service Company y contrata una compañía de Well Service de inspección de equipos que a su vez esté certificada bajo las normativas internacionales y bajo las normativas nacionales y que pueda hacerle la inspección y mantenimiento a los equipos que ellos están alugando. Más o menos así es que funciona. ¿Pueden encontrarse otras variantes? Sí, pero esta es la que generalmente predomina dentro de la industria petrolera. Ok, acá quise colocar esta lámina un poco visual de lo que son los componentes del taladro de perforación. Le hablamos que habían 6 componentes. En rojo coloco los 25 principales. Están ligados, por llamarlos así, entre los 6 que yo les había definido anteriormente, entre el sistema de potencia, levantamiento, rotación, circulación, seguridad de equipos en superficie y monitoramiento de parámetros en tiempo real. Dentro de estos 25 se forman estos 6 principales y dentro los que están en verde son subcomponentes de los que están en rojo. ¿Okay? Para explicarlos cada uno, cómo funciona y el funcionamiento y cuál es la finalidad y cuál es el objetivo de cada uno, pues nos llevaría, si se quiere, otra charla más, ¿no? Para dar una pequeña introducción a lo que son los taladros de perforación y el funcionamiento de los mismos, ya que cada componente se autorrelaciona, más es independiente. Ahora sí, entramos a lo que son la inspección de equipos. En el mundo existen diversas normas que rigen lo que es el mantenimiento y la inspección de taladros de perforación. Sin embargo, quise traer acá las 6 más importantes normativas internacionales que rigen el mantenimiento o que nosotros podemos agarrarnos de ella para hacer un buen plan de mantenimiento efectivo y poder hacer un buen sistema de inspección en un futuro, si en algún momento de nuestras vidas como geólogos trabajamos en la industria petrolera y llegamos a estar muy relacionados en la parte de perforación o a dirigir alguna gerencia de perforación, pues recordemos que existen normas internacionales de las cuales todas las compañías del mundo aceptan estas recomendaciones, pero también existen normas nacionales, que generalmente las normas nacionales son un poco más complejas o son un poco más exigentes, es la palabra correcta que tengo que utilizar, son un poco más exigentes que las normas internacionales. ¿Okay? La norma internacional generalmente más usada es las que emite el American Petroleum Institute, que son las normativas API. También tenemos la International Association Drilling Contractors, que se encarga más exclusivamente del personal del taladro y del taladro como tal. American Petroleum Institute es mucho más general, vas a encontrar normas de cómo hacer fracturamiento hidráulico, vas a encontrar normas o recomendaciones desde la parte a nivel de petrofísica, de cómo hacer estimulaciones, de cómo hacer levantamiento artificial, vas a encontrar diversas, ya más a la parte petrolera, mientras que el IADC va más a la parte de taladros como tal y de personal de taladro y de problemas ocasionados durante la perforación. La American Society of Mechanical Engineers generalmente va más al estudio y composición del acero y el hierro, cuál es la dulzura del acero, cuál es la composición, si el acero es mezclado con otro tipo de material, cuál es la resistencia a la compresión, la resistencia a la temperatura, en fin, va más hacia la parte mecánica y
como estamos hablando de mantenimiento de equipos, pues tenemos que conocer cuáles son esas recomendaciones, si es un acero 14, si un acero 13% cromo, para qué me sirve, cuál es la resistencia a la acidificación de ese acero. Pues dentro de estas normas existen unos rangos de valores en los cuales aparecen y recomiendan que es la utilización que se debe hacer a nivel mundial. Tenemos la American Society Testing de Materias, esa es ya de parte generalmente más a la parte de soldadura. Volvemos a hablar, estamos hablando de hierro, estamos hablando de acero, y una de las reparaciones fundamentalmente es cuando suceden pequeñas averías o pequeñas fallas de herramientas, generalmente la podemos solventar con soldadura, pero estas soldaduras va a depender del tipo de material que está averiado, ¿no? Y para conocer el tipo de material hay sus técnicas y sus pruebas que se deben hacer. Como todos conocen, la International Organization Standardization, que es la ISO, y la no menos importante, las OSHA, que trata de la parte de seguridad y ambiente de trabajo. Esas son las seis normas internacionales más importantes. En Venezuela, pues existen también normativas como la normativa Covenin, que generalmente desde el punto de vista de seguridad industrial es mucho más exigente que OSHA. Ok, existen tres tipos de inspección, ¿okay? A grandes rasgos. Inspección principal, que va a tratar sobre los daños estructurales que pueda sufrir alguna herramienta o algún equipo, si tiene distorsión geométrica en cada uno de sus componentes, que generalmente poseen o que llevan las cargas primarias. ¿Cuáles son las cargas primarias? Las partes o componentes de un taladro de perforación que están sometidas a mayores esfuerzos mínimos, esfuerzos máximos, esfuerzos triaxiales. La inspección secundaria, que viene también dada a lo que son los daños estructurales, la distorsión geométrica de los componentes secundarios, ¿okay? Alguna viga, alguna barra, algún equipo que no soporte la misma carga principal y está sometida a esfuerzos, pues ahí es la definición de una inspección secundaria, y las inspecciones menores, que son al resto de componentes o equipos que componen un taladro de perforación o well cover. Ahora sí, existen 4 niveles de mantenimiento y 4 niveles de inspección. Inspección nivel 1. La inspección nivel 1 es la que se hace diariamente. Generalmente es una inspección visual en el equipo. Ustedes se preguntarán, ¿quién es el encargado de realizar la inspección o el mantenimiento nivel 1? Todos en un taladro de perforación. Todos son responsables en un taladro de perforación o en un taladro de wall cover de la inspección y el mantenimiento. Generalmente la cabeza visible es el drilling supervisor o el company man, como es llamado en Venezuela, o supervisor de perforación, también como es llamado. Si el taladro es alquilado, pues entonces también tendrás una segunda cabeza liderizando, como lo es el rig manager o también llamado tool pusher, ¿okay? Pero a grandes rasgos, todos y cada uno de los trabajadores dentro de un taladro de perforación o un taladro de wall cover son responsables de la seguridad y mantenimiento del equipo. No se penaliza al mecánico del taladro si hay un accidente en donde involucra fallas parciales o fallas totales del equipo, o involucra pérdida de incapacitación humana o pérdida completa del ser humano. No se responsabiliza solamente al mecánico del taladro, al electricista del taladro, al company man. Los responsables son todos. Se comienzan a averiguar si se cumplieron los manuales de procedimiento, si se cumplieron las normativas de trabajo, si las normativas de trabajo fueron trabajos seguros, si el personal que sufrió la avería o el equipo que sufrió la avería tenía un mantenimiento, o cuándo fue el último mantenimiento que se le hizo. En fin, es un problema realmente bastante complejo, y sobre todo a medida que va pasando el tiempo, en donde el ser humano adquiere mayor importancia que anteriormente. Anteriormente habían 20, 30 accidentes y se mandaba a la gente para su casa.
o al afectado para su casa, y eso no pechaba mucho. Hoy en día sí. Hoy en día producir un petróleo con sangre es difícil, ¿no? Sobre todo para la reputación y la ética de la organización. ¿Okay? Eh, no sé si ustedes, muchachos, en algún momento lograron ver el accidente ocurrido en el Golfo de México, un accidente muy famoso en el cual inclusive hay varios documentales y hasta una película en la plataforma Horizonte Profundo, en donde murieron 11 trabajadores, en donde la operadora era BP, una de las operadoras más famosas del mundo, y la dueña de la plataforma era la gente de Transocean. Perdieron la vida 11 trabajadores y fue penalizado tanto Transocean como BP, no solamente a nivel económico, y la reputación generalmente de estas compañías se pone en riesgo. Las acciones económicas tanto de BP como de Transocean bajaron por espacio de un año, y hubo derrame ambiental, pero lo más triste es que, bueno, 11 familias quedaron afectadas para toda la vida por ese incidente. Entonces, a medida que pasa el tiempo, en donde cada día eh, se toma en cuenta más el talento humano o el recurso humano, entonces este tipo de políticas y de filosofías tienen que ir encarnando más en cada uno del personal. Las inspecciones en un taladro de perforación, un taladro de dual cobre, es responsabilidad de todos. ¿Okay? Entonces, la inspección número 1 es una inspección visual. Es una inspección que generalmente puede hacer el mecánico del taladro, el electricista, pero si cualquier otra persona detecta que algún equipo está funcionando mal, tiene la responsabilidad, tiene la ética, tiene la moral de decirlo, llámese a la cabeza del taladro, en este caso como es el company man o el ring manager, y tomar las medidas correctivas en el momento. El segundo tipo de inspección o el segundo tipo de mantenimiento es la inspección nivel 2. Esta usualmente se hace cuando es el rig up del taladro o cuando un taladro va a comenzar operaciones de perforación o va a comenzar operaciones de well cover. ¿Ok? Estos son un listado de los equipos y componentes, de cómo están siendo utilizados, de si están funcionando bien en los testes funcionales antes de iniciar la perforación. Recuerdo que se deben hacer un taladro antes de comenzar cualquier pozo. Debe estar sometido primero a unos testes funcionales, a una prueba de sus equipos de seguridad, que son los equipos de seguridad en superficie, que el más conocido es el Blowout Preventer o en español mal llamado válvulas impiderreventones. Ya cuando tú tienes un reventón, ya no hace falta ese equipo, es incontrolable. Entonces, pero nosotros lo conocemos en la teoría como BIRS, válvulas impiderreventones. Esos son los equipos de seguridad en superficie, así como el shock manifold, así como válvulas, ¿no? Otro tipo de válvulas. Se deben hacer pruebas a estos equipos, se deben hacer una prueba funcional a la mesa rotaria, se debe hacer una prueba funcional al bloque viajero, se debe hacer una prueba funcional al autodrive, si el taladro tiene autodrive o si el taladro tiene Kelly, en fin, se deben hacer pruebas funcionales antes de iniciar un proyecto de un pozo o el reacondicionamiento de un pozo. Entonces, esa es la inspección nivel 2, generalmente se realiza antes de iniciar la perforación de un pozo. En la faja petrolífera del Orinoco se perforan pozos en una semana. Entonces surgía la disyuntiva, ¿no? Surgía la disyuntiva, oye, voy a perforar un pozo y en una semana, en 2 semanas, ¿tengo que hacer semanalmente una inspección de este tipo? Lamentablemente sí. Hasta que no sucedió una fatalidad, no se dieron cuenta de que sí. Es imprescindible de que se haga por seguridad y sobre todo porque las operadoras privadas, operadoras estatales, sus activos están asegurados. Ustedes preguntarán cuáles son sus activos. Sus activos es el pozo. El pozo está asegurado por una cierta cantidad de dinero que va a calcularse en base a las reservas que se va a producir en ese pozo. Entonces, esa aseguradora, justamente como su palabra lo dice, así como cuando usted asegura su automóvil y tiene un siniestro, la aseguradora va a investigar ese siniestro y va a determinar si el conductor tuvo responsabilidad o no. Así sucede con
los pozos cuando están asegurados y sucede algún accidente, que involucre la pérdida de tiempo, pérdida de activo, la aseguradora investiga y si determina que hubo responsabilidad, pues el pozo entonces queda perdido y a la operadora no recibe ningún dinero. ¿Ok? Y si determina que fue por errores humanos, que fue por que algún equipo no tenga certificación o que no se realizó, por ejemplo, cuando estamos hablando de inspecciones nivel 2, que no se realizó la inspección nivel 2, que es el nivel de aceptación de la sonda, perdón, de la sonda no, sonda se dice aquí en Brasil, el nivel de aceptación del taladro antes de iniciar perforación, pues entonces hay una gran probabilidad de que ese dinero de retorno por el activo que está asegurado no retorne a la operadora. Entonces, hablamos, es importante que se realice las inspecciones antes de iniciar la perforación de un pozo o iniciar el well cover o el recondicionamiento de un pozo. Hablamos de inspección nivel 3, ya es un poco más compleja. Ya ahí entran en juego las recomendaciones internacionales, como por ejemplo las recomendaciones API. Generalmente se utilizan o se toman muy en cuenta las normas YADC, API, ANSI, OSHA. Es un nivel 2 mucho más avanzado. ¿Okay? Disculpen, es muy importante. Yo recomiendo por mi experiencia que las inspecciones o el mantenimiento nivel 2 generalmente esté documentado. No es obligatorio, pero generalmente si usted documenta todo, tiene la posibilidad de tener una estadística a la mano que le va a decir, Raúl, querías participar. Daniela, ¿podemos darle la participación a Raúl? Sí, claro, él puede prender su micrófono y hablar. Sí, buenas noches, ¿me escuchan? Sí, se escucha perfecto. Perfecto y claro, ¿Aló? Raúl. Para todos, Raúl Inciarte, gracias. Raúl Inciarte es una de las personas que yo más admiro como profesional. Raúl, saludos. Muchas gracias primero a los organizadores. Este tipo de evento es de suma importancia, es rescatar lo que es los principios, los valores de ética profesional en el amplio contexto de la industria petrolera y sobre todo de aportar conocimiento a las generaciones de relevo. En este momento me encuentro en Punta Arenas, Chile, donde estoy realizando unas capacitaciones en la industria petrolera. Muy importante y un valioso aporte, Jorge. Te estoy escuchando y déjame decirte que dominas muy bien estos temas que involucran aspectos de seguridad, de integridad operacional, ¿ok? Y de la integridad de los trabajadores. Es muy importante que nosotros entendamos que hay normativas estándar nacionales e internacionales que debemos cumplir. Y tu recomendación de que todo debe quedar documentado, es necesario la trazabilidad de las inspecciones y dejar la bitácora de las mismas. Eso es muy elemental. Recordemos que al momento que Dios no lo quiera, se produzca alguna eventualidad, se constituye un equipo multidisciplinario de profesionales, los cuales hacen sus respectivos estudios, sus respectivas causas raíz y determinan a través de las evidencias si se cumplieron los parámetros, los canales y las normativas con respecto a la integridad de las herramientas, de cada uno de los componentes que conforman los 5 sistemas de un taladro de perforación o de workover. A eso le vas a sumar la necesidad de que el personal también tenga las certificaciones respectivas de acuerdo a las competencias de la descripción de su puesto. Un abrazo, de verdad, felicitaciones a todos y a la orden como siempre. Raúl, gracias a ti. Imagínate, un crack en la parte de mantenimiento, dando su opinión acá en esta charla. Para mí realmente es gratificante. Agradecido, Raúl. Gracias a ti, éxito a todos y a la orden.
Entonces, retomamos acá, inspección nivel 3, ya es una inspección donde todos los componentes que están bajo carga deben ser chequeados, verificados su condición, sobre todo los componentes de rotación, los componentes de levantamiento, sobre todo los equipos que están sometidos a cargas axiales o cargas triaxiales, mayoritariamente durante todo el proceso de perforación o workover. Aquí sí es mandatorio la documentación, sin embargo, como dije, tanto en una inspección nivel 2 o hasta en una inspección visual, es necesario, es recomendable que se lleve una bitácora, como bien lo mencionó Raúl, que se lleve una estadística, para que tú puedas saber o tener una mejor predicción o tener una mejor planificación al momento que el equipo en algún momento pueda fallar o puedas hacerle algún tipo de manutención. Seguimos, es mandatorio o es generalmente mandatorio aplicar una frecuencia de inspección a estos equipos después de haber hecho o realizado esta inspección nivel 3. Y no menos importante, y es que la más compleja, la inspección nivel 4, pues ahí se realiza una profundización de la inspección nivel 3 en donde si existe algún equipo que esté dañado, alguna grieta en algún equipo que no esté funcionando bien, pues se le realiza las diferentes pruebas para determinar la causa raíz de la falla, si es recurrente este tipo de falla, si estamos utilizando, en dado caso que sea algún tubular o algún engranaje, la grasa adecuada, si está sometido a altas temperaturas este engranaje y es por esa razón que está fallando, pues se realizan una serie de pruebas, ¿no? Como son ensayos no destructivos, partículas magnéticas, líquido penetrante, ultrasonido, para determinar exactamente si ese equipo puede ser reparado o ese equipo tiene que ser sustituido. Ojo, hay partes de un taladro que generalmente no deberían ser sustituidos, como son las cargas, los equipos o los equipos que soportan las cargas primarias, que son las vigas, donde soportan la mayor cantidad de peso. Generalmente, si una viga de esta presenta alguna grieta o presenta alguna falla, pues hay que estudiar bien si esta posibilidad de reemplazo puede ser cierta. ¿Ok? Siguiendo con lo que son las inspecciones a los equipos, pues tenemos 5 criterios para la inspección de equipo. Esto es a nivel contractual, inclusive, ¿no? A nivel contractual, cuando tú vayas a contratar a una empresa que vaya a hacer inspección, los criterios de inspección no solamente van desde el monitoramiento, las técnicas de monitoramiento, va también en la comunicación que tiene que tener tanto el usuario como el dueño del equipo, como el que fabricó el equipo. La aceptación de estos criterios. Mira, yo voy a hacer esta inspección bajo la recomendación o la norma tal. Esa norma la vamos a ver un poquito más adelante. Voy a hacer la recomendación bajo la norma API XXX. Voy a hacer la inspección de este equipo bajo la norma API XXTA. Voy a hacer la inspección de este equipo bajo la norma ANSI. Aquí la norma mundial de soldadura me dice que debo utilizar soldaduras de este tipo y es por eso que voy a utilizarla, y esas soldaduras son un poco más caras y puede incrementar el costo. O sea, este tipo de cosas es lo que me llega a mí a aceptar el criterio de inspección, la identificación de este criterio, la trazabilidad de este criterio tiene que estar soportado en alguna normativa internacional o en una normativa nacional. Por ejemplo, acá en Brasil, las normativas las rige la Agencia Nacional de Petróleo, ¿ok? Son normativas inclusive, como les comenté, mucho más severas o mucho más exigentes que las normativas API o que las normativas IADC. Y por último, la certificación de conformidad. Es muy importante que el drilling contractor, que generalmente es el dueño del equipo, pues acepte que
El equipo va a ser inspeccionado bajo ciertas políticas, bajo ciertas normas, con cierto personal, y que tal vez de esa inspección pueden salir reparaciones que pueden durar un poco tiempo más del tiempo planificado de la inspección. ¿Okay? Ahora, ¿cuál es la frecuencia de inspección que se le deben hacer a los componentes o equipos de un taladro de perforación? Generalmente tiene que haber un acuerdo. Vuelvo a repetir, la comunicación entre lo que es el usuario, el dueño y el fabricante es esencial. Esa comunicación, se pueden establecer planes de mantenimiento. En esa comunicación sea efectiva, se pueden, como lo dije, se pueden establecer planes de mantenimiento, planes de frecuencia de inspección, planes de trazabilidad de esa inspección, se pueden establecer inclusive la recurrencia de fallas de ese equipo. Oye, generalmente los pistones de una bomba, los pistones de la bomba de lodo que estamos utilizando, pistones de tal diámetro, están fallando por tal causa o por tal razón. O sea, podemos establecer una política engranada entre los tres, se debe establecer una política engranada entre los tres componentes para que el periodo de vida útil del equipo sea mucho mayor y que a su vez el performance, que es el rendimiento del equipo, sea óptimo, y los indicadores de gestión, no solamente el ingeniero de perforación o el ingeniero de walkover o el gerente de perforación o el gerente de walkover o el de la compañía petrolera, esos indicadores de gestión, si son positivos, se van a ver reflejados en una rentabilidad económica que a la larga nosotros estamos extrayendo hidrocarburos y a la larga ese es el negocio, extraer hidrocarburos a un menor costo posible, con la mayor rentabilidad o con el mayor performance posible, con el mayor rendimiento. Entonces, esa política o esa filosofía también tiene mucho que ver con el ambiente de trabajo, las cargas o ciclos de carga a las cuales son sometidos los equipos, las regulaciones del área, región, zona o país, el tiempo operacional en cual está medido el equipo, las diferentes fallas, los testes funcionales y las reparaciones que se le han hecho. Y aquí podemos hablar de la norma American Petroleum Institute RP4G, que generalmente se basa en la operación, inspección, mantenimiento y reparación de estructuras de perforación y servicios de taladro. ¿Ok? Siguiente lámina, ya vamos a ir a lo que es una recomendación general. ¿Ok? Una recomendación general de la frecuencia de inspección. Se habla de los 4 niveles de inspección o 4 niveles de mantenimiento, esos 4 niveles, como les había nombrado anteriormente. El nivel 1 es el mantenimiento diario que se hace al equipo, el nivel 2 es el mantenimiento que generalmente, o el checklist que generalmente se le hace para la aceptación del taladro de perforación o walkover antes de iniciar la operación. El mantenimiento nivel 3, que es un mantenimiento un poco más detallado de los equipos y componentes según la actualización de la API RP4G, ahora pasa a 730 días. Y el mantenimiento nivel 4, que es mejor conocido como un overholding, se hace cada 3.650 días como recomendación de esa norma API. Ojo, toda norma tiene sus excepciones. Si el equipo está perforando, si el equipo está en uso, si el equipo y en esa actividad el equipo sufre algún desperfecto que conlleva a que entre la contratación de la operadora estatal o privada y el drilling contractor se deba hacer una inspección, si eso está a nivel contractual, pues hay que hacerlo. Esto es una recomendación que es a nivel internacional y que nos regimos todos, sin embargo no está escrito en piedra, ¿ok? Las frecuencias de inspección acorde a la norma API RP8B. Como pueden ver, la última edición de esta norma fue en el año 2014. Pueden ver que algunos equipos acá, el overholding generalmente, o la inspección nivel 4, antes de la actualización de la norma RP4G era a 5 años. ¿Ok? Luego ahora se hace una reconsideración. No soy quien, ¿no?, para decir si está buena o está mala, se hace una reconsideración. Esa reconsideración da que ahora
ese overholding va a pasar a ser de 5 a 10 años. Sin embargo, esa norma está actualizada hasta el 2020 y aquí está actualizada hasta el 2014. ¿Okay? Por eso podemos encontrar que algunas frecuencias de inspección para las inspecciones de nivel 4 todavía están a 4 años o a 5 años. ¿Okay? Hay una metodología importante, sí, que acaba de recordar Raúl, una metodología importante que es la metodología ADIOS. Esa metodología voy a dedicar unos 2-3 minutos para explicarlo al final de la presentación. Gracias, Raúl. ¿Qué equipos deben ser inspeccionados en un taladro de perforación? Todos. Todos los equipos deben ser inspeccionados. Todos sin excepción deben ser inspeccionados, desde la inspección visual hasta si llegamos a la inspección nivel 4. A su lado derecho tengo una planilla de una inspección nivel 4 que se la realizó un equipo de la compañía Tuscany Drilling, generalmente para el equipo de Malacate o Dragworks, que es el equipo de levantamiento y de potencia. Y aquí pues es la forma correcta de cómo llevar una bitácora para hacer este tipo de inspecciones. ¿Okay? Es un ejemplo que acabo de colocar acá. Vuelvo a repetir, cada compañía de inspección tiene la metodología. Raúl tendrá la metodología en su compañía. La gente de Modus Group tiene, que es una de las compañías de inspección de taladro más grandes, tiene su metodología. Sin embargo, este es un ejemplo que quise traer a acotación, que es un ejemplo bastante válido, ¿no? Okay, para que tengamos una idea. Y acá, cuando hablaba de nivel 2, me tomé el atrevimiento de colocar esta imagen. Este es del manual de inspección de pruebas y funcionamiento de taladros, manual prearranque. En algunas metodologías lo pueden encontrar como manual de aceptación de taladros. Antes y durante la inspección nivel 2, que se le debe realizar un taladro antes de iniciar las operaciones de perforación o las operaciones de recondicionamiento. Son muchas hojas, ¿no? Simplemente quise traer un extracto de ella para que tengamos una idea de que es un checklist que debemos llenar, e inclusive hay algunas metodologías que te da una ponderación, y si esa ponderación establece que de una ponderación límite hacia arriba está aprobado y una ponderación límite hacia abajo está reprobado y el equipo sale reprobado, pues se tendrá que corregir las fallas, lo que generalmente se hace, corregir las fallas y volver a inspeccionar. ¿Okay? Ahora sí, algunas normas API para la inspección de equipos, las más comunes, las más utilizadas. Estaremos hablando de la RP4G, que es generalmente para componentes estructurales o de estructura, mástil y encolladero. Estamos hablando de la RP7K y 7L, que es para malacate principal, winches, sistema de frenos, bandas de freno, tambor de arrollamiento del malacate, tambor de freno del malacate. También tenemos la API 8B en sus diferentes categorías, 3 y 4, y la API 9B y la API SPEC 8C, que es para cuñas, elevadores, mesa rotaria, top drive, cables, slingas y todos los elementos tanto de circulación como de elevación. Aquí quise hacer un resumen, ¿ok? Que son las más utilizadas a la hora de una inspección por los inspectores de taladro, o las que más se enfocan los rig engineer, que son los ingenieros de taladro que generalmente trabajan para las compañías de drilling contractor, que son las que más se enfocan a la hora de una inspección a un taladro de perforación. Acá en la siguiente lámina tenemos las normas de seguridad y las normas de manufactura, las normas API correspondientes a seguridad y las normas API correspondientes a manufactura. Es interesante, ¿no? Porque acá la API RP49 nos habla de las recomendaciones a utilizar equipos y componentes de seguridad
para prevención o trabajos con gases ácidos, más específicamente CO2 o H2S. Esa norma no es tan estricta como las normas Covenin en Venezuela. Entonces, durante mi experiencia operacional, sobre todo cuando trabajé en el estado Guárico, en el campo Yucal Placer, que para aquel momento era propiedad de los franceses de Hipergas, la gente de Hipergas se apegaba a la norma API RP49, pero sus socios comerciales, que era Petróleo de Venezuela, decían que no, que teníamos que apegarnos a las normas y regulaciones internas de Petróleos de Venezuela, que eran mucho más exigentes. Entonces, los equipos de autocontenido, los equipos de detectores de gas, los equipos de detectores de gas fijo y los manuales, pues tenían que ser de otra generación distinta a la que recomienda la gente de API. Y entonces eso trajo como consecuencia, si se quiere, una diatriba, ¿no? Ahí es donde ven que generalmente las normas regionales son un poco más estrictas que las normas internacionales. Y bien, certificación de un equipo. ¿Cuál es el objetivo de certificar un equipo? ¿Cuál es el objetivo realmente de certificar un taladro de perforación o un taladro de walkover? Bueno, primeramente, como hablamos, ¿no? Todas las operadoras, tanto privadas como las operadoras estatales, sus activos, que son los pozos, generalmente los aseguran. La gran mayoría de las aseguradoras está en el Reino Unido, específicamente en Londres, ¿no? La gran mayoría de las aseguradoras. Entonces, sí, normas y requisitos. El taladro también está asegurado, exactamente. El activo y el taladro también está asegurado. Si el equipo llega a incurrir en alguna desviación, en alguna falla que involucre la pérdida del activo o comprometa la pérdida del activo, en este caso la pérdida del pozo, pues lo principal que busca la aseguradora es que el taladro esté certificado por una compañía que a su vez esté certificada por IADC y esté certificada por API, y que los inspectores estén certificados y que los operadores del taladro también estén certificados en sus diferentes roles y responsabilidades. Entonces, generalmente, ¿para qué quiero yo certificación de un equipo? Bueno, para proteger mi activo. ¿Okay? Para proteger mi activo, que es el pozo, y proteger mi activo, que también es que es el taladro. ¿Para qué otra cosa quiero proteger mi activo? Bueno, para que el pozo produzca según lo que yo tengo planificado que va a producir. Cuando hablo de lo que yo tengo planificado que va a producir, es la gente, ustedes como geólogos o como ingenieros de yacimiento, pues me dicen, mira Jorge, tú como ingeniero de perforación, mosca con ese pozo que vamos a producir 10 millones de pies cúbicos de gas por día. Si no producimos 10 millones de cúbicos de gas por día, generalmente es algo de tu operación que está saliendo mal. Más o menos esa es la diatriba, ¿no? Yo tengo que asegurar con el rendimiento de mi equipo que lo que va a producir el pozo está cercano a lo que estoy planificando. Esa es la condición ideal. ¿Okay? Entonces, el rendimiento del equipo, la protección del activo, cuidar el personal. O sea, para eso es entonces donde generalmente mi principal objetivo de certificar un equipo generalmente es para esas tareas. Acá yo los enmarco y le doy un poquito más específico, ¿no? Los ítems que coloco ahí. Pero generalmente, muchachos, yo certifico un equipo para proteger mi activo, proteger el taladro, proteger el pozo, proteger el personal, ¿ok? Porque las normas internacionales así lo ameritan. Raúl, nuevamente, adelante. Sí, disculpa, Jorge. Un aspecto muy importante porque fíjate que de manera muy acertada y profesional tú tocaste un punto que se tiende a descuidar, que es el aseguramiento del activo, tanto me refiero a la unidad de producción, el pozo, y también el taladro. ¿Qué pasa? Se han dado casos, y esto lo digo con responsabilidad y con pleno conocimiento, se han dado casos donde, por ejemplo, si bien es cierto que el taladro está asegurado,
el personal no cuenta con la vigencia de sus respectivas competencias, por ejemplo, el certificado de control de pozo a los niveles que corresponde, de acuerdo al rol del puesto de cada uno de los miembros de la cuadrilla y del personal supervisorio, y en caso de alguna eventualidad, la aseguradora también tiene su comité que hace respectivo peritaje e inspección para verificar. Y lo primero que investigas es, 1, la secuencia de los permisos de trabajo; 2, las debidas certificaciones de las competencias del personal, sobre todo los certificados de los cursos de control de pozo. Eso ha sido también un punto de disputa, de discrepancia entre todos, pero hay una normativa estándar internacionales que debemos de contar con ese respaldo, certificación de conocimiento y de la preparación del personal ante este tipo de eventualidades. ¿Por qué? Porque también lo más importante es el recurso humano, la integridad del personal. Gracias, Jorge. No, gracias a ti, Raúl, siempre acertado en tus comentarios. Entonces, en base a eso es donde debemos, o es la intención, o es la objetivo, o es la finalidad de que un equipo, el taladro, el personal, esté certificado para que cumpla con las normativas internacionales y que cumpla también con la aseguradora en caso de, sobre todo lo que mencionaba Raúl, el company man, rig manager, tool pusher, ingeniero de perforación, el well control es vital. Sucede un influjo dentro del equipo y ese influjo compromete o lleva a un blockout, lo primero que te exige la aseguradora es dónde está la certificación internacional IADC de well control de supervisor de 12 horas, supervisor de 24 horas, en este caso para PDVSA, la Estatal Petrolera Venezolana, muchos le llaman supervisor de 24 horas, otros le llaman company man, en inglés drilling supervisor. Si el taladro es contratado, el rig manager, el tool pusher, el supervisor de 12 tienen que tener como competencia el well control. En fin, es asegurarse de que la documentación esté vigente para que no se tenga problemas en un futuro. Y bueno, generalmente mis recomendaciones en este tipo de conversatorios, en este tipo de charlas, las inspecciones nivel 2 yo recomiendo documentarlas. Vuelvo a repetir, no hay una exigencia a nivel de IADC, no hay una exigencia a nivel de API que tú lleves una bitácora, pero es necesario. Mientras más datos tengamos de la vida útil del equipo, de su funcionamiento, de su rendimiento, de sus KPI, más acertado estamos a la hora de realizar un mantenimiento o una inspección. La comunicación. Comunicación dentro de un taladro de perforación es vital. Comunicación del usuario, que en este caso es la operadora privada, representada en un taladro de perforación por el company man, por el drilling supervisor, por el ingeniero de perforación, los drilling contractors, que generalmente es representado si el taladro es alquilado por el rig manager, y la comunicación efectiva con el fabricante del equipo. ¿Quién tiene comunicación con el fabricante del equipo? Pues generalmente el dueño del taladro, el dueño del equipo. ¿Quién tiene comunicación generalmente con las compañías de well service? La operadora. Entonces, esa comunicación es vital para poder llevar a cabo una perforación de pozos en el tiempo planificado y poder llevar a cabo un recondicionamiento de pozos en el tiempo planificado. Muchachos, todo esto se basa a medición y estadística de dinero. Y lo voy a, más o menos, antes de culminar, les voy a decir lo siguiente. Vuelvo al ejemplo, un pozo perforado en 20 días, un pozo planificado a perforar en 20 días, tienes el sistema de perforación es un taladro en tierra alquilado y el pozo se perforó en 25 días. 5 días de tiempo no productivo, 5 días de tiempo que están fuera de la planificación. Entonces, no son solamente 5 días, ¿ok?
no son solamente 5 días, porque representan 5 días de exceso de presupuesto en tasa interna de pago de taladro. Generalmente, si supongamos, voy a hablar un dato que me recuerdo, acá en Brasil un taladro de 1500 HP está por encima de los $55,000 por día. Ok, entonces estaríamos hablando de 5 días de retraso a $55,000, estaríamos hablando de $275,000 extras en el proyecto, sin contar que desde la parte de producción, anexamos lo que es la producción deferida. Supongamos que allá Daniela estimó con el ingeniero de yacimiento que el pozo va a producir 500 barriles de petróleo. Por 5 días estaríamos retrasando 2.500 barriles de petróleo que se dejaron de vender por esos 5 días de retraso. O sea, cuando nosotros vemos desde el punto de vista macro, todo se resume en una medición de dinero. Entonces, el mantenimiento, la inspección es parte fundamental de la ingeniería de perforación y well cover para garantizar que los proyectos se puedan hacer en el tiempo requerido y los proyectos se puedan hacer bajo la eficiencia requerida, el performance requerido para poder aumentar los índices de perforabilidad o los indicadores de gestión. Así que bueno, por mi parte, Raúl y todos los que están acá presentes, agradecidos realmente por su tiempo, agradecidos por escucharme durante 1 hora, ¿no?